Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hay veces que mi vida, mi realidad, parece que no tiene nada que ver con la palabra. Hay como una separación, ¿verdad? Lo que es mi vida y mi realidad y lo que es la palabra de Dios parecen dos cosas distintas. Como creyente, hay veces que estamos sufriendo, estamos desanimados, hay problemas espirituales, hay problemas incluso económicos a veces, y también muchos creyentes podemos estar en debilidad espiritual. Pero en cambio, si vemos la palabra, creyentes como Pablo, ellos tenían un gran poder. Los perseguían, los apaleaban, los metían en prisión, pero ellos estaban incluso disfrutando en medio de eso. ¿Cómo puede ser? En Hechos 14, en Listra, fue apedreado Pablo. Parecía ya que había muerto. Pero dice que los discípulos estaban orando y se levantó. Y nada más ser levantado, ¿qué hizo? Volvió a entrar a la ciudad, a continuar predicando el Evangelio. ¿Cómo tenía tanta fuerza? Por eso hay veces que parece que nuestra vida y la palabra es distinto, ¿verdad? Y también vemos a veces que no hay cambios. No hay cambios en nuestra vida. Aunque somos creyentes mucho tiempo, pues hay cosas que nos cuesta cambiar. Está ahí tan grabado, enraizado, es nuestra naturaleza que eso sale constantemente, ¿verdad? Y llega un momento pues que pensamos que eso ya vamos a tener que convivir totalmente con eso. Ya perdemos la fe. No podía poder cambiar. Y no solo mi vida, también no hay cambios a veces en mi matrimonio, problemas con los hijos. Bueno, tenemos el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, pero hay veces que no hay cambios. Y es nuestra realidad. Pero en cambio la palabra es distinto, ¿verdad? Como en el pasaje de hoy, Pablo, en cada lugar que él entraba, con el Evangelio, todo cambiaba grandemente. En Éfeso cambiaron las personas, tuvieron un punto de cambio total. La gente era sanada, era un cambio, ¿verdad? Sanidad. Cambió la cultura de la oscuridad totalmente, se transformó esa ciudad. Y ese es el poder del Evangelio. Bueno, entonces, ¿por qué hay tanta diferencia en mi vida, mi realidad y la palabra? ¿Cuál es el problema? Había un matrimonio que fueron a limpiar su carro y entraron en el tren de lavado. Entonces ya pues estaba limpiándolo y al salir había un joven que estaba con el trapo pues limpiando el parabrisas, porque siempre quedan gotas, ¿verdad? Entonces el señor, que ya tenía edad, allí sentado, pues empezó a señalarle en el cristal porque veía una mancha. Entonces dice, bueno, no ha limpiado bien, ¿no? Le señalaba, limpia ahí, limpia ahí. Y el joven, muy esforzadamente, pues estaba ahí esforzándose por limpiar donde le decía el Señor. Pero el Señor se puso nervioso, ahí, porque no desaparecía la mancha. Y el muchacho cada vez con más insistencia, esforzándose por quitar la mancha. Y ya el hombre perdió los nervios y empezó a gritarle al joven. Pero en ese momento su esposa se giró hacia él, le tomó los anteojos y le limpió los anteojos. Y resulta que la mancha no estaba en el carro, la mancha estaba en sus anteojos, ¿verdad?
Es decir, que el problema lo tenía él. Y el problema es nuestro estado espiritual. El problema es el estado espiritual que tenemos. Eso es lo más importante. Tenemos que estar disfrutando de ese estado espiritual. Tenemos que disfrutar del trono celestial. Tenemos que disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Ya dentro de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Por eso, si empezamos a cambiar nuestro estado espiritual, absolutamente va a cambiar nuestras vidas y Dios va a cambiar y va a salvar nuestro campo. Y por supuesto, el Señor Jesús lo sabe, ¿verdad? Por eso, antes de ir a la cruz, ¿qué es lo que le dijo a los discípulos? Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el ayudador, el fortalecedor, el Espíritu Santo. Él dijo, no os dejaré solos. ¿Por qué? Porque sabe que por nosotros no tenemos fuerza, ¿verdad? Pero Él prometió que vendría el Espíritu Santo. También el Señor resucitado, antes de ascender, fue la última palabra que dio. Sería una palabra importante, ¿verdad? Cuando uno dice la última palabra, no es una palabra común, es una palabra, pues lo más importante que dices antes de irte, ¿verdad? Y eso es Hechos 1:8. Solo, esa es la versión coreana. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él lo dijo claramente. Solo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo tendréis el poder. Y son las últimas palabras. Pablo fue utilizado grandemente por Dios. Pablo no había escuchado estas palabras directamente del Señor, pero él, por supuesto, el Señor se lo había mostrado. Por eso Pablo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es una orden, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo. Pablo, él era testigo. Cuando empezó a cambiar su estado espiritual, cuando empezó a disfrutar del poder del trono celestial, ahí Pablo fue transformado. Y en cada lugar que iba se levantaba esas obras de salvación. Por eso, solo con el poder del Espíritu Santo. Es el único método para tener victoria. Y todos los días, nada más levantarse, tenemos 3 batallas. Hay 3. Y la primera es la más difícil, ¿verdad? La batalla contra mi yo. Esa es la más difícil. La segunda, la batalla contra este mundo. Este mundo nos está tentando, Satanás a través de él, ¿verdad? Y en tercer lugar es la batalla de Satanás. Solo con el poder del Espíritu Santo tenemos la victoria. En el nombre de Jesús el Cristo. Y solo con el poder del Espíritu Santo podemos salvar nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia. Porque la evangelización mundial empieza en mí, cambiando ese estado espiritual, aferrándome solo a Jesús el Cristo, disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo. Ahí comienza la evangelización mundial, porque es algo que Dios hace. No se puede por nuestro esfuerzo. Por eso en el pasaje de hoy, Pablo lo sabía muy bien. Y cuando llegó a Éfeso, esa gran ciudad llena de oscuridad, llena de desastres, y vio los hermanos de la iglesia, se dio cuenta que no funcionaba, que no cambiaban su vida, se dio cuenta
que no estaban salvando esa ciudad. Y él sabía el problema, por eso el versículo 2, ¿qué es lo que les preguntó? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí está la llave, ¿verdad? Fue lo primero que él se dio cuenta, porque es lo más importante. Él veía que sus vidas no funcionaban. Eso nos pasa como creyentes. Él veía que esa ciudad no estaba siendo salvada. Y eso también, desgraciadamente, nos pasa, porque si no tenemos poder, no podemos evangelizar. Ni siquiera pensamos en el evangelismo. Por eso Pablo habló claramente: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y eso es lo más importante. Por eso en este día les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar preparando el recipiente. Esa es la parte más importante, el recipiente. Si tenemos un recipiente que está lleno de agujeros, ahí no vamos a meter nada valioso, ¿verdad? Se perderá. Por eso tenemos que preparar bien para que el Señor nos dé esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo, que es el poder de Dios sobre mi vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. De esa manera, Dios va a cambiar mi vida, va a cambiar y va a salvar mi campo. Y ese es el deseo de Dios. Por eso Pablo ayudó a los hermanos a que pudieran preparar ese recipiente espiritual. Y eso es también para nosotros en este día. En primer lugar, conocer. Hay algo que urgentemente tenemos que conocer. Y lo dice Pablo en el versículo 4. Que Jesús es el Cristo. Es lo que tenemos que conocer. De manera urgente. Por eso Pablo, en la carta que escribe a los hermanos de Éfeso, Efesios 2, versículo 1, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De qué está hablando ahí? Habla de ese pecado original que solo la palabra nos muestra y sus consecuencias. El hombre que fue creado para estar con Dios, un ser espiritual, como dice en Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios. Y de esa manera poder tener la vida, porque Dios es espíritu, ¿verdad? De esa manera poder tener la felicidad, estar completo, satisfecho, es la manera de Dios. El principio de la creación de Dios para el ser humano, estando con Él. Y también le dio esa misión, Génesis 1:28, llevar esa bendición a todo el mundo. Y le dio un pacto, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y el hombre en ese estado podía disfrutar de ese estado espiritual con Dios, disfrutando y también cumplir la misión, ¿verdad? Llenar, sojuzgar, gobernar toda la tierra. Eso es la evangelización mundial. Pero fue engañado por Satanás, como dice en Génesis 3. Este Satanás, a través de una serpiente, hizo que el ser humano rompiera el pacto, perdiera la palabra. Desde ese momento, el hombre quedó separado de Dios. Por eso dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Ese fue el delito, ese fue el pecado que el ser humano cometió. Romper el pacto es el pecado original que tuvo 3 consecuencias mayormente. La primera es que quedó muerto. Al morir espiritualmente quedó separado de Dios. Y es algo terrible, ¿verdad? Imagínense un bebé. Es algo precioso un bebé. ¿Dónde le gusta estar al bebé? En los brazos de su madre. Ahí es feliz. Ahí tiene el cuidado, el amor, el calor. Incluso el alimento se lo da a su madre, ¿verdad? Dios lo ha hecho todo perfecto. Pues ese bebé que es indefenso, vulnerable, pues de repente lo tomamos, lo separamos de su madre y lo dejamos en medio de la calle. Es una locura, ¿verdad?
¿Cómo se sentirá ese bebé? No podrá ser feliz, ¿verdad? Tendrá miedo. Y luego le entrará hambre y empezará a comer. ¿Qué comerá? Se comerá los dedos porque no sabe qué comer. Pero claro, eso no le alimenta, ¿no? Por eso si es un poco vivo, empezará a comer algunos los dedos de los pies, los empiezan a chupar, ¿verdad? Pero eso no le da respuesta, ¿verdad? Y es exactamente el estado del ser humano separado de Dios. Tiene miedo, está sufriendo, no sabe qué le va a pasar. Intenta hacer cosas para intentar buscar respuesta, pero son métodos humanos que no funcionan. Es exactamente igual. Y no sabe que su verdadero problema es que está muerto espiritualmente. No solo muerto, no solo separado de Dios. Dice en Efesios 2, versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ese estado el ser humano está totalmente dominado por Satanás. Satanás está atrapando a esas personas. Lo dice la palabra. Siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Señor lo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero la gente no es consciente, ¿verdad? Porque este Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y su mayor mentira es hacer creer que no existe. Lo peor es que hay seminarios teológicos muy importantes que dicen que no existe. Y como consecuencia, muchas iglesias, muchos pastores dicen que no existe. Pero si no existe Satanás, ¿por qué tuvo que venir Jesús el Cristo? Por eso la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la respuesta. Y la palabra nos explica claramente que este Satanás atrapa a las personas. Por eso hay veces que ocurren crímenes que uno no se puede explicar, ¿verdad? Humanamente dices, ¿cómo esa persona es capaz de cometer ese crimen? Hace una semana o un poco más, otra vez en los Estados Unidos hubo un tiroteo. Otra vez más, porque desgraciadamente es algo habitual. En esta ocasión, también sin ningún motivo aparente, una persona empezó a disparar. Y escuché la noticia que perecieron varias personas. Pero encima, una familia coreana. El padre, la madre, el hijo pequeño y el único hijo que les quedaba, porque eran 4, pues está entre la vida y la muerte. Es algo terrible, ¿verdad? ¿Cómo esa persona es capaz de cometer un crimen tan atroz? La palabra es real. Están atrapados por Satanás. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, dice en Juan 10:10, y lo tenemos que estar viendo, desgraciadamente. Por supuesto en la palabra, pero es algo que podemos ver en nuestra realidad cada día, cómo Satanás atrapa a la gente y la lleva a la destrucción. No solo las personas están separadas, no solo están atrapadas por Satanás, en tercer lugar, están atrapados en el pecado. Efesios 2:3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La gente que está muerta espiritual, que está atrapada por Satanás, tiene una naturaleza de pecado. A consecuencia del pecado original, su misma naturaleza tiende a pecar. Por eso dicen que hacen la voluntad de la carne y de sus pensamientos, ¿verdad? Una vez escuché que hay una Biblia satánica, porque Satanás es imitador. Y en esa Biblia solo hay un mandamiento. ¿Cuál es? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Por supuesto, una persona pecadora, una persona sin Dios, ¿qué es lo que le pide la carne? ¿Qué pensamientos tiene? Todo, pecados, todo, obra de Satanás, ¿verdad? Por eso Satanás contento, porque es la naturaleza en la que cayó el ser humano. Y desde Adán y Eva, por generación ordinaria,
hemos recibido esa herencia. Hasta el día de hoy. Por eso los niños, al nacer, ya están totalmente separados de Dios, atrapados por Satanás, con una naturaleza de pecado. Es algo terrible y no pueden salir de ahí por sí mismos. Por eso, no hay manera humana. La Biblia resalta, no hay manera, ni la economía, ni la religión, ni las buenas obras. Humanamente no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para salir de esa situación terrible. Y hay algo que tenemos que conocer. Lo que resalta la preciosa palabra de Dios, y lo dice Pablo también en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solo por la misericordia de Dios, solo por la gracia de Dios, porque no merecíamos, no hicimos ni hemos hecho ningún mérito, pura gracia de Dios. A través de Cristo nos dio la respuesta. Amén. Y eso es lo que tenemos que conocer, porque es el núcleo de los 66 libros de la Biblia. Es lo que tenemos que conocer, conforme a la palabra. Porque muchos creyentes dicen que lo conocen. Nosotros que venimos de países que son tradicionalmente cristianos, pues la gente dice que conoce a Jesús. Todos dicen que conocen a Jesús, pero uno pregunta, chequea, y cada uno habla de Jesús de una manera distinta. Por eso hay que conocer a Jesús el Cristo conforme a la palabra. Jesús es el Cristo, es salvación de Jehová. Como Cristo vino a solucionar esos 3 problemas que vienen a consecuencia del problema espiritual. Como estábamos separados, Jesús el Cristo abrió el único camino. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos atrapados por Satanás y no podíamos salir, en 1 de Juan 3:8, Jesús el Cristo, como ese Rey verdadero, Él vino para deshacer las obras del diablo. Como estábamos en pecado, no podíamos salir del pecado, los desastres y la maldición. Jesús el Cristo, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para cortar toda maldición, para sacarnos de todo desastre. Jesús es el Cristo. Y hay que conocerlo. No solo conocerlo, hay que creer. Muy importante. No solo conocerlo, hay que creerlo. Es distinto. Por eso, estos hermanos lo pudieron creer allí en Éfeso. Y dice el versículo 5, fueron bautizados. Y el bautismo es un testimonio público de lo que creemos, ¿verdad? Por eso tenemos que creer solo Jesús el Cristo. Eso es la parte más importante de la preparación para poder cambiar nuestro estado espiritual. Tengo que conocer y creer que Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo en la cruz. Es solucionador de todos los problemas. Por eso dice en Efesios 2:6 que estamos sentados junto con Él. ¿Qué significa que Cristo está sentado? En el tabernáculo y en el templo, donde estaban haciendo sacrificios continuamente, no había sillas. Los sacerdotes no se podían sentar. ¿Por qué? Porque eso era una sombra. Esa sangre realmente no podía perdonar nuestros pecados. Estaba apuntando a la obra de Cristo en la cruz. Y Cristo, como ese sumo sacerdote, derramó su sangre en la cruz de una vez para siempre. Él murió y al tercer día resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Está sentado por qué? Porque ha consumado todo. Ya ha terminado todo. Por eso esa tiene que ser nuestra fe.
consumado es. Cristo ha consumado todo. En segundo lugar, en esa preparación del recipiente, primeramente conocer y en segundo lugar, disfrutar. ¿Qué tenemos que disfrutar? Dice que estamos sentados juntamente con Cristo, Efesios 2:6. ¿Qué significa eso? Que tenemos ese respaldo del trono celestial. Y cada día Dios Trino está con nosotros y tenemos que estar disfrutando de ese respaldo. Eso es la oración, ¿verdad? Por eso que cada día Pablo les enseñó, porque Pablo, él lo experimentaba. Él, tomando el pacto de Cristo, cada día tenía esa oración, la oración de 3, 9, 3. Es algo importantísimo que estemos restaurando esa oración para cambiar nuestro estado espiritual. Que nos pongamos de una manera cómoda y que estemos orando. Padre, gracia, que Dios Padre da su palabra y la cumple. El Hijo Jesús el Cristo está a día de hoy también levantando esas obras de salvación. Y Dios Espíritu Santo está dándome el poder para salir de todo desastre, de todo problema. Él sigue dándome el poder. Y en ese momento disfrutar del respaldo del trono, ¿verdad? El reino de Dios. Cuando disfrutamos del reino de Dios, se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Resplandece la luz del Evangelio hasta las 237 naciones. Y ese poder tiene que venir dentro de mí, a través de la oración. Hay que orar continuamente, tomando el pacto. Es la manera de poder estar experimentando esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo. Por eso ese poder dentro de mí, se restaura la imagen, el aliento de vida, las bendiciones del huerto del Edén. Es algo que se transmite donde estoy. Y empiezan a levantarse esas respuestas que nunca antes y nunca después. Lo muestra la palabra. Pablo lo disfrutaba, por eso lo enseñó a los hermanos de Éfeso. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios nos da el poder para cambiar esas 3 épocas, el pasado. Hay que salir urgentemente del pasado, de las heridas. Humanamente no podemos, pero si empezamos a restaurar la oración, ese pasado el Señor lo va a convertir en una plataforma para compartir el Evangelio. No solo el pasado, el hoy. Empezaremos a disfrutar del itinerario cada día. Y es muy importante el día de hoy, porque si disfrutamos del hoy, se conecta con el futuro, ¿verdad? Tendremos un futuro seguro, recibiendo bien la guía de Dios. Por eso esas 15 cosas tenemos que disfrutarlas, 393 en oración. Y es lo que Pablo hacía continuamente. Y aunque estamos bien ocupados, es algo que urgentemente tenemos que restaurar. Por eso vemos como en Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Es lo que experimentaron los hermanos en el aposento alto de Marcos. Es restaurar totalmente nuestro estado espiritual. Esa es la parte más importante. Por no entenderlo nos esforzamos para hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero no es así. Primero hay que restaurar ese recipiente espiritual. Necesitamos experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso hay que tomar el pacto de Jesús el Cristo y comenzar a orar. Esa oración de 393, esa oración que disfruta el trono celestial. ¿Y qué ocurrirá? En el horario de Dios vendrá la respuesta. En el horario de Dios vendrá la respuesta. Por eso dice esperar. Hay que esperar, pero no sin hacer nada. Tomando el pacto concreto y orando con fe. Hay que esperar tomando el pacto concreto y orando. Es lo que les enseñó Pablo. Y ciertamente en el horario de Dios vendrán las respuestas. Tercer punto, las respuestas. Dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él va a levantarnos como testigos. La palabra se cumplirá si tomo el pacto concreto y empiezo a disfrutar en oración. Llegará el horario que la palabra se cumplirá. A veces no entendemos bien lo que es tomar de la palabra. La palabra es una promesa para nosotros. Dios ha prometido que lo va a cumplir. La tengo que tomar como una promesa y orar. Y Él la cumple. Por eso vemos como Él dijo que iba a levantarle como testigos. Y lo levantó, se cumplió la palabra. Por eso vemos como en Hechos 19, versículo 9, estuvo predicando allí en la sinagoga. Y hubo un gran tumulto, pero había discípulos. ¿Por qué? Porque Pablo era un testigo, se cumplió la palabra. Dios nos levanta como testigos. Dios nos ayuda a encontrar con los discípulos. También dice en el versículo 10 que toda Asia, toda, escuchó el Evangelio. Eso es ser testigo, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Si tomamos el pacto, si empezamos a orar, Él va a cumplir la palabra, nos va a levantar como testigos. Y en Hechos 1:8 lo dijo claramente: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Por eso, antes de ser testigos, ¿qué es lo que va? El poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y para el poder hay que tomar la palabra. Para disfrutar el poder tenemos que empezar a orar, esperando. Y ciertamente Él nos levantará como testigos. Todos, dice que en Asia, todos escucharon el Evangelio. Y eso habla de las 237 naciones. También, versículo 12 de Hechos 19, los enfermos serán sanados. Y eso nos habla de las obras de sanidad que Dios va a levantar en nuestros campos. Y en el versículo 20 dice que la palabra crecía y se multiplicaba. Y eso nos habla de los remanentes. Hay que traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Por eso en este día, que podamos tomar esta palabra. El Señor quiere que estemos experimentando las mismas respuestas que hay en su palabra. Dios es inmutable, su palabra se sigue cumpliendo. Por eso simplemente tengo que estar cambiando mi recipiente espiritual. Necesito restaurar el poder. Para ello hay que tomar el pacto de Jesús el Cristo creyendo, bien importante, hay que creerlo, que Él ha consumado todo y comenzar a orar. Disfrutar esa oración del trono celestial. En ese momento Dios me va a dar el poder espiritual y va a cumplir su palabra en mi campo. Va a levantar esas obras de salvación. Mi campo va a poder ser restaurado. Por eso, ¿cuál es la conclusión en este día? Que a través de este mensaje que Dios nos da, tomemos un pacto concreto. Puede ser una frase, un versículo, pero que lo tomemos de manera concreta. Segundo lugar, que comencemos a orar. Que nos pongamos un tiempo, aunque estamos ocupados, un tiempo personal, un tiempo marcado, y comencemos a orar. Orando para que el Dios del trono, el trono celestial, las bendiciones vengan sobre nosotros. Y luego esas bendiciones se transmitan en nuestros campos. Así tenemos que orar. Podemos hacer incluso respiración abdominal, ¿verdad? Concentrados en Cristo. Ahí vamos a restaurar el poder. Y cuando llegue el horario, ciertamente, Dios va a levantar las respuestas. ¿Qué respuestas se levantarán? Si comenzamos a orar de manera marcada, llegará un momento que serán 24 horas. Vamos a disfrutar de oración 24 horas. Después, el Señor levantará las 25 horas, las obras que Dios hace, las obras del reino de Dios, y se levantarán esas obras maestras que serán eternas, las obras de la eternidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo en este día, la preparación para salvar mi campo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y en sus campos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú siempre nos das la respuesta a través de tu palabra.
que podamos en verdad tomar tu palabra como una promesa y comenzar a orar con ella. Gracias porque tú la vas a cumplir y vas a salvar nuestros campos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.